Bueno, chicos, buenas tardes. Disculpen por no haber asistido este día a clases, solamente que tenía una reunión que no podía posponer para otro día. Saben que hay cosas que no se pueden posponer para otro momento, pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a dar una pequeña retroalimentación de lo que hemos estado viendo. Y bueno, por ahí se escuchan ruidos ambientales y todo esto, pues no, les pido que ahora sí que no. Les ofrezco una disculpa de antemano porque pues no las puedo controlar. Ahora sí que los ruidos ambientales, pues es imposible que los podamos controlar. Voy a tratar de ser lo más breve posible y voy a tratar de darles como todo el tip para que puedan tener claro lo que íbamos a ver este día. Y creo que bueno, todos nos quedamos en esta parte, ¿no? De la comunicación que se puede, que es verbal o no verbal, y que de algún modo no siempre todo es entendida, en el sentido de que, bueno, cambian las palabras, cambia el contexto, no sabes si es a lo que va referida o no. Generalmente aplicamos mucho este tipo de situaciones en las que no hacemos como las cuestiones más específicas, y creo que aquí en la comunicación o un principio de comunicación es como hacerlo claro, inteligible, como por ahí lo decían, que más adelantito ahorita lo vamos a ver, el concepto de hacer que sea claro para tanto para una persona como para la otra o para el contexto, porque sabemos que, bueno, ustedes no van a trabajar nada más a lo mejor con una persona, sino que van a trabajar con otras personas. Entonces sí tendríamos que trabajar esta parte de hacerlo más específico y no quedarnos con ese ruido, como lo vemos aquí en el dibujo que ya lo hemos estado observando, y con la duda, y no aclarar esa duda. O sea, una cosa importante de la comunicación, ya lo habíamos mencionado, es dudar. Y hasta que no nos quede claro, eh, hacer la conclusión que nos corresponde hacer, ¿no? Pero sí, sin quedarse con esa duda o ese ruido de qué me quiso decir, o por qué lo dijo, o por qué me estará haciendo esa cara, o estará enojado, o estará enojada, o querrá tacos, o querrá cenar, o querrá ir a dormir. Entonces, muchas cosas que asumimos como que, bueno, pues ya que me diga, y si la otra persona no le dice, nunca queda claro, ¿no? Pero bueno, esto es lo que ya habíamos visto: retroalimentación no verbal, la fuente, el receptor. Y por ahí dice, fíjense, dice: la efectividad en la comunicación requiere de la capacidad de comunicar en varios contextos diferentes. Piensa en todos los encuentros de comunicación que tienes en el transcurso de un día. Fíjense, es interesante. Desde que te levantas, te arreglas, desayunas, vas a la escuela o al trabajo, sales a comer. Quizás hay varios pendientes en la tarde, hasta que te acuestas, te duermes, dejas de comunicarte en un solo día. Te has comunicado con muchas personas para diferentes propósitos, en varios lugares y en horas distintas, en presencia o en ausencia de otros. Debes haber decidido en varias ocasiones los temas apropiados para tratar en cada situación, cuál debe ser tu comportamiento verbal y no verbal. La efectividad en la comunicación depende de cómo te adaptas a los múltiples contextos de comunicación en que te encuentras. Entonces, esto tiene que quedarnos claro de que utilizamos diferentes contextos dentro de nuestra comunicación. Obviamente, en cada uno, pues tenemos que asumir diferentes roles, porque igual como con sus compañeros de ética, seguramente en la casa son los niños buenos, bien portados, que no hacen travesuras o que se mantienen con una conducta, ¿no? Pero luego cuando salen con sus amigos, el contexto de comunicación obviamente cambia, porque a lo mejor ya se llevan un poco más pesado, dicen groserías, etcétera. N cantidad de cosas que, pues sí, luego resulta que hay que adaptarlas al contexto en el que nos vamos desarrollando. Bueno, por ahí está esta situación. Y bueno, fíjense bien, aquí este cuadrito es el que ahorita vamos a estar trabajando, ¿no? Disculpen ahí las manchitas que tiene. Pero bueno,
Va en el sentido de grado de formalidad, puede variar desde muy formal, demasiado formal, hasta muy informal. Puede haber mucha o poca interacción. Puede haber claridad en el propósito, puede ser explícito, vago o no explícito. En la descripción dice claridad en el propósito, ¿verdad? O sea, si es demasiado claro el propósito, si sabemos qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo, en comunicación formal, que ya les dije, el propósito es saber comunicar y saber expresar. Y ya nos dimos cuenta que tanto saber comunicar como saber expresar, pues tienen su grado de dificultad. Acuérdense que no es nada más comunicar por comunicar, sino que hay que saberlo hacer. El grado de proximidad, obviamente también ahí está. Es importante qué tan próximos o qué tan familiarizados estamos con las personas con las que entablamos esa conversación, o qué tan no familiarizados estamos y que luego asumimos que pues podemos tener cierta confianza, ¿no? Y no, la verdad es que no, chicos, hay que mantener siempre la distancia con respecto a la familiaridad que tenemos en otros contextos. No hay que ser tan confianzudos como quien dice, o sea, hay que guardar sus reservas, hay que guardar sus distancias, siempre siendo respetuosos, y si nos vamos a involucrar en algún papel o en alguna situación, pues que sea con conocimiento de causa, o sea, no nada más digan, sí, yo por nada más por quedar bien o por querer, como dicen, no hay que mentir para convivir. Entonces, ese grado de proximidad también esperen a que las personas se los puedan ofrecer, ¿ok? El clima en general, bueno, hay personas que por su contexto también son cálidas y sabes que te van a escuchar, incluso te pueden por ahí dar un abrazo, darte una palabra de aliento, incluso aunque no sean personas que pues a lo mejor conoces o tratas del todo al 100%. Y habrá gente que sea muy cortante y sea muy fría en el sentido de no te da una palabra de aliento, todo lo asume como que, pues sí, es que ese es tu deber, ese es tu trabajo, eso es lo que tú tienes que hacer, se esperaba así de ti. O sea, ese tipo de situaciones, y es en las situaciones que yo les pedí que trabajaran en el sentido de no tomarse las cosas personales y no asumir que tiene que haber siempre un sentimiento de por medio, ¿no? Sino que y nadie, chicos, va a reconocer lo que ustedes hacen más que ustedes mismos. Entonces, quítense ese pedazo de carga que luego nos ponen de que no, es que se espera que hagas más esto, o se espera que seas más, eh, que tengas más, por ejemplo, la camiseta puesta, se espera que haya más rendimiento de tu parte, y no. La realidad es que, chicos, ustedes en las situaciones, en los contextos que se desarrollen, hagan lo que ustedes quieran hacer, y porque se supone que cada uno elegimos el lugar en el que nosotros queremos pertenecer. Entonces, si ya están en algún contexto que les pida hacer otra cosa que no son, bueno, pues ahí hay que modificar, hay que hablar, hay que a lo mejor incluso poderse salir de ese contexto, porque a lo mejor no nos está ayudando a crecer y el grado de proximidad a lo mejor cada vez es más desalentador, ¿no? Por ahí tomen el tip de el grado de proximidad y el clima en general. La duración de la interacción, bueno, pues puede ser corta, puede ser larga, como nosotros, ¿no? A lo mejor yo mi interacción siempre con ustedes ha sido un poquito más larga, un poquito con el afán a que conozcan, o que no se me vaya a ir ningún tipo de tip o de crédito o de situación que les tenga que yo mencionar. Entonces, para mí la interacción creo que ha sido hasta este momento un poco más de mi lado. Claro, ustedes también han hecho lo propio, sí se han manifestado, han trabajado bien, se han desenvuelto con buenas participaciones. Entonces, ese tipo de interactividad pues ha sido, digamos, un poquito más larga de mi parte, un poquito más mejor de su parte. O sea, ha ido acrecentándose, y eso es bueno. Efecto potencial. Bueno, el efecto de la interacción puede que no haya logrado su intención, puede que no la haya logrado.
Y entonces puede ser que sea intencional, ¿no? Por ejemplo, qué tanto ha impactado mi forma de dirigirme a ustedes, pues no lo sé todavía, porque todavía a lo mejor ni ustedes me evalúan ni yo los evalúo, y así sucesivamente. Entonces hay que ir, vaya, más allá del lejos de la evaluación. Fíjense, esto vamos a dejarlo así como de tareita para los dos. ¿Qué hasta ahorita han aprendido y qué han aplicado y qué yo he aprendido de ustedes en este inter, por ejemplo? ¿No? Hay que dejárnoslo de tarea. ¿Qué aplicado también podría ser? No sé si esa como tal a mí aplicaría porque, pues como no tengo interacción con otras personas, más que con mi papá y con mi mamá, pero creo que ese tipo de interacción pues ya es distinta. Entonces, en alguien que pueda aplicar lo que yo aprendí con ustedes, bueno, igual y sí, igual y sí. Luego ya déjenme pensarlo porque igual y a lo mejor por ahí hay algo. Y hasta que no, como les digo, hasta que no haya un proceso mental y de aprendizaje, pues entonces sí es como que hay que ponerle atención. Y bueno, la posibilidad para la retroalimentación puede variar desde solicitar la retroalimentación con sus amigos, con ustedes mismos, cuando por ejemplo yo fíjense que si hay algo muy terapéutico, no sé cómo lo tomen ustedes, no quiero que lo tomen así como que, ay, qué maestra, qué bárbaro. Pero generalmente, chicos, cuando sí nos dedicamos así como a pensar, es cuando, por ejemplo, vamos al baño o antes de dormir unos 5 minutos antes, que decimos, ¿no? Ah, pues hoy me quedó claro que esto así no funciona, o hoy me está quedando claro que a lo mejor este conocimiento no lo tenía, hoy me está quedando claro que puedo mejorar en tal cosa, o sea, cuestiones así en las que, o luego te quedas a lo mejor viendo un mensaje en el celular que en ese momento te enganchó y dices, órale, sí, esto es lo que yo estaba esperando, o sí, esto es lo que yo manejaba, o sí, esto es como lo que yo pensaba que podía hacer. Entonces, desde ese espacio, esa situación, es como lo que, pues para mí creo que puede ser manejable, ¿no? Entonces, eso es como el efecto potencial también y la posibilidad de retroalimentarse ustedes mismos y la posibilidad de venir y retroalimentar, por ejemplo, la clase. O hacen retroalimentación con sus papás, de que si están platicando en algún tema de interés, vayan y pregunten y platiquen y se van a dar cuenta y saquen un tema así, pues básico, o a lo mejor de la escuela, pregúntenle a su mamá, a su papá, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste hoy? ¿En qué trabajaste? ¿Te sentiste satisfecho? ¿No te sentiste tan satisfecho? ¿Estás contento con lo que haces? ¿No eres contenta con lo que haces? Cosas de ese tipo que a ustedes, o por ejemplo cuando nosotros hacemos retroalimentación en la escuela, pues sí, luego te quedas pensando en que, ay, esto lo podríamos mejorar, o puedes hacer esto, o, no sé, ese tipo de situaciones, chicos, creo que puede ser pues, aplaudible para todos, ¿no? Cuando hacen retroalimentaciones, es que qué tanta posibilidad de retroalimentación ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, con sus papás, si están a lo mejor de buen humor o no de buen humor, por la pregunta que les hicieron, o a lo mejor ya los hicieron pensar en otra cosa y no era lo que esperaban, y bueno, ustedes pueden darse cuenta de las retroalimentaciones con respecto al diálogo que entablan, al diálogo que quieren entablar. Y bueno, dice, hay participación de las personas en la interacción. La participación de las personas en situaciones de comunicación en particular puede ser muy participativa o no participativa, lo que pasa en el salón, ¿no? Que luego nada más los mismos participan y luego ya los calladitos siempre se mantienen calladitos y entre más que no dominen como el perfil alto, sino que lo dominen en bajo. Es como, ay, amigo, aplícate, pues hay que participar, hay que hacer otra dinámica, porque también siento que con eso aprenderíamos mucho más. O sea, si los calladitos hablaran un poquito más, a lo mejor tendríamos como puntos de referencia en el nivel en que estamos con la cuestión del diálogo, así como evaluamos la parte del ensayo y cómo evaluamos sus presentaciones, creo que podríamos perfectamente evaluar el nivel de diálogo que podemos llegar a tener si ustedes, los calladitos, hablaran un poco más. Y bueno,
aquí, a partir de aquí, hay niveles como de comunicación, ¿no? Que es lo que es la posibilidad esta de poder entablar diálogos con intrapersonal, o sea, de manera a los diálogos que tienes contigo mismo, al diálogo que tienes con esa conciencia de cada uno, de que nos decimos, ay, pues sí, es que le tenía que haber echado más ganas, ay, sí, es que me faltó un poquito más de valor, ay, es que esperaba que me fuera mejor, y cosas de ese, o sí, yo soy lo mejor que puede existir en el mundo, yo soy bien fregón, fregona, yo tengo la capacidad de aprender y de ser mejor que todos los que estamos aquí, cuestiones de ese tipo que luego tenemos que hablar. Y tip, chicos, siempre, 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 siempre asegúrense de hablar en positivo, ¿ok? Sean siempre positivos. Déjenme subir un poquito más por si esto no se escuchara, perdón. La comunicación intrapersonal, bueno, ya lo vimos. La interpersonal tiene que ver con el diálogo entre una o dos personas. Y bueno, ahí se establece como una red eh, de, que, de que va un poquito más allá de solamente tener una sola retroalimentación, ¿no? Sino que también hay que, y sobre todo la parte del contexto. Acuérdense mucho la parte de los contextos en los que nos manejamos cuando hablamos de manera interpersonal. Acuérdense que va el contexto. Y sobre todo por la cuestión de, disculpen, el perro, de los contextos y de cómo las palabras que usamos dentro del contexto pues son distintas. Digo, bueno, no distintas, sino que se relacionan también en esta parte de la comunicación interpersonal. ¿Ok? Y luego continuamos con la parte del grupo pequeño, que aquí, bueno, dice que la comunicación en público se relaciona con aquella comunicación en la que el individuo presenta un mensaje ante un grupo de más de 7 personas. O grupos pequeños, ¿no? Así como de 10 personas, creo que todavía son grupos pequeños y presentas tú tu mensaje y tienes ese tipo de comunicación en donde todavía hay, pues, retroalimentación que puedes, en ese instante creo que la retroalimentación es todavía fácil de manejar, no así cuando ya es una comunicación en público, como ahorita que somos ya varios, que la retroalimentación que nosotros, por ejemplo, pudimos hacer fue con la parte del Jamboard y el uso de los post-it. Entonces, esa retroalimentación, a lo mejor la otra vez que la leí, pues sí, bueno, dices, ah, sí, pues todo está muy bien. Pero la realidad es que, más allá de que esté bien o esté mal, es que hay que alcanzar a ver todos, 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 porque por ahí uno puede hacer la diferencia y por ahí uno puede cambiar, hacerte cambiar o hacerte pensar de diferente forma. Entonces, eh, esa cuestión de la comunicación y de trabajar, cómo vas a emplear el uso de la relación para, una para hacerte entender, otra para estar ligado con. Entonces sí cuesta un poquito de trabajo, hay que trabajarla de forma que no cause pánico. Generalmente todo lo que les estoy comentando, chicos, tiene que haber una previa planeación. Claro, cuando estás con tus amigos no hay previo de nada, ¿no? O sea, tú entablas la comunicación, sabes con quién es el que se discute, sabes con quién es el que no está de acuerdo, sabes con la persona que te va a dar una opinión, con un criterio. Generalmente siempre hay el que maneja un poquito de criterio más amplio que los demás. Hay otro que te va a decir que no, nomás por dar lata y decir, no, no, no es cierto. No, no, no es cierto, pero eso cuando lo viste. Entonces, todo eso hay que saberlo manejar y interpretar dentro de los niveles de comunicación también, chicos, porque no a todos les puedes dar la razón, otro no todos puedes prestarles la atención y otro es que todos tienen que tener como su punto medio para también lograr una cuestión más ecuánime de la conversación.
llegar a un punto, lograrlo y que tenga que estar acordado y que tenga que estar, pues de alguna manera, que todos quedemos tranquilos, acabar pronto. No tendría que ser el fin así, pero sí es una conversación tranquila en la que no va a haber mucha discusión. Así llévense. Por ejemplo, si son temas en donde tienes que argumentar un poquito más, por ejemplo, como ahora lo del aborto, como ahora lo que se ha visto tanto, por ejemplo, de las redes sociales, como lo que hemos visto ahora tanto de, pues temas que impactan o temas que llevan así como a una condición en donde sí tienes que argumentar y tienes que decir, no nada más hablar por hablar, sino callar y observar quién dice, quién no dice, quién, cómo lo habla, cómo lo trata. Mejor así, manténganse siempre como en la atención y logren aprender algo de eso. En su contexto, a lo mejor, pues lo que es la línea 12 del metro, si todavía no tienen como claro esta parte de que les preguntan luego por ahí los familiares, ¿no? Porque luego generalmente creen que ya cuando estás estudiando ingeniería, pues ya tienes que saber todos los conceptos, ¿no? Pero creo que lo más lógico en esta parte es, ¿sabes qué? No es que no hemos llegado al tema, no es que no hayamos llegado al punto, sino que no por cometer un error voy a emitir un juicio que todavía no lo tengo seguro porque hay muchos factores que pueden entrar o entablarse dentro de un solo caso, por así decirlo. Entonces, no, ni vale la pena en esta parte de los niveles de comunicación. Más vale, en este punto que estamos nosotros de primer semestre, no vale la pena que ahorita empiecen a dialogar cosas que no están seguros del todo. Y les digo porque no termina uno nunca de saber, ni de estudiar, ni de aprender. Entonces, creo que lo más justo y lo más tranquilo sería que de momento no emitieran un juicio hasta que no estén seguros incluso de querer seguir estudiando ingeniería civil. No porque no lo vayan a hacer, chicos. Yo creo que todos tenemos la posibilidad de soñar con eso. Solamente que, pues ahorita sería como innecesario, ¿no? Y con respecto a otros temas, pues también mejor mantenerse por lo pronto eh, calladitos. Y ya luego, conforme van teniendo la experiencia y conforme van teniendo adquisición de conocimientos y conforme les van diciendo, oye, pero mira, ubícate en esta parte o ven y trabaja en esta parte. Entonces es como ya ustedes luego van a ver en retrospectiva que es mejor aprender que discutir. Claro, cuando ustedes tengan argumentos suficientes, apréndanlos a emitir. Solamente que esa emisión, pues sí tiene que estar como toda argumentada, toda fundamentada, toda, pues, hecha. Vaya la redundancia. Entonces, aguas con lo que puedan referirse con respecto a su carrera ahorita. De otros temas comunes, está bien, pero váyanse ahí, vayan observando, vayan viendo qué tanto pueden comunicar al público, qué tanto son capaces de que un comentario suyo sea bueno, porque a veces decían por ahí que mucho también es de que tú le aportas al contexto en el que te desarrollas, ¿no? Entonces, ojo con lo que puedan llegar a decir. Sale, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. Y bueno, igual, aquí chequen, no está tan complicado. Ahorita en un video que lo tengo por aquí, déjenme a ver si lo podemos abrir un poquito. Este señor es Álvaro Gordoa y es rector de un colegio de imagen pública. Entonces, el señor se dedica a trabajar sobre la imagen, obviamente, y aquí les voy a dejar, ya les había dejado el video, revísenlo, porque este señor lo que les va a explicar ahorita es la parte de lo que les decía, los conocimientos. Vamos a darle chance a ver si se logra grabar. Porque siempre se ha relacionado la capacidad y el nivel de conocimientos de las personas con su capacidad. Déjenme regresarlo.
sí mismo, haciendo referencia a que el conocimiento es como esa semilla que se tiene que cultivar, cosechar, para que después rinda sus frutos. Por eso vamos a dedicar el videoblog de esta semana a dar recomendaciones para ampliar nuestros conocimientos, porque siempre se ha relacionado la capacidad y el nivel de conocimientos de las personas con su capacidad de liderazgo, de inteligencia y de admiración. La situación es que el mundo ha cambiado. Nicholas Carr, en su libro The Shadows, dice que las nuevas generaciones se consideran la generación Einstein. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo el conocimiento a nuestro alcance. Si tienes una duda, se la preguntas a Siri, la googleas, y que eso ha hecho que ya no se admire tanto que una persona tenga conocimiento. ¿Pero qué crees? Es todo lo contrario. Como sabemos que la gente ahora recurre a tener el conocimiento tan sencillo, cuando una persona en su acervo cultural demuestra que sin tener que hacer algún tipo de búsqueda pudo hablar acerca de un tema, la admiración es el doble o el triple, porque hasta después lo buscan en internet y ¡oh, sorpresa! Te estás convirtiendo en la verdadera inteligencia que ahora se le delega a la inteligencia artificial. Por lo tanto, si tú quieres lograr todo este halo de admiración, te recomiendo que sigas los siguientes consejos para poder ampliar tus conocimientos. Y el primer tip es más, los primeros 3 tips que te voy a dar dependen totalmente de ti y después otros con los que te tendrás que apoyar. De los que dependen de ti, el primero es ser extremadamente curioso. Una persona curiosa es una persona que se llena de preguntas y sobre todo que no se queda satisfecho con la duda, sino que empieza a escarbar hasta lograr la respuesta de cualquier cosa que tengas en la vida. Si tú algún día te subes a un avión y dices, ¿cómo es posible que un avión que pesa tanto se mantiene en vuelo? Si tú después estás comiendo paella y dices, ¿cómo se preparará la paella? ¿Guardará el color amarillo? O si tú algún día simplemente sale una pregunta, una palabra, ¿de dónde será su origen? En vez de quedarte nada más con esos pensamientos, pues podrás empezar ahí sí a buscar información y sabrás que tal vez el azafrán le dé el amarillo, o por qué un avión tiene que volar, o cuál es el origen de esas palabras. Porque de ese conocimiento te vas a acordar. No hace falta que estudies, porque lo estás haciendo con el amor a la curiosidad y no por un aprendizaje de que alguien más te obligó, porque desafortunadamente los sistemas educativos a eso nos empezaron a orillar, a que tener conocimiento y guardarlo tenía que ser más una obligación y un martirio que un deseo. Entonces, en el momento que tú te llenas de preguntas y te las responden, se te quedará grabado y tú no sabes en qué momento saldrá la charla y sacarás tu dato de conocimiento. El segundo, abre tu abanico de posibilidades de conocimiento. Los seres humanos estamos acostumbrados a agarrar un nicho del saber. Y ojo, no te confundas, por supuesto que la especialización, subespecialización, siempre será muy importante. Pero ¿a qué voy con esto? Si eres una persona que le gustan los coches, no limites todo tu conocimiento al automovilismo, sino que tal vez de repente sé curioso por la música. Y pasa lo mismo, si te gusta la música, tal vez algún día también interésate por la política. No seas una persona que se cierre al conocimiento porque o piensa que no es bueno, o piensa que no le va a gustar, o porque es aburrido. Si tú eres curioso, que fue la primera, eso mismo te empezará a ampliar un conocimiento nuevo y te va a empezar a pasar lo que decía Sócrates en su frase que conocemos a través de ese diálogo de Platón, de yo solo sé que no sé nada. Y empezarás a tener conocimiento nuevo y te empezará a dar más sed de conocimiento de esos nuevos terrenos y ampliarás tu conocimiento de manera maravillosa. La tercera, que depende de ti. Lo has escuchado muchísimas veces, de la importancia de la lectura. Inclusive está relacionado el Producto Interno Bruto de los países con el número de libros que se lee. Por lo tanto, leer hace que inclusive vayas a tener mayores ingresos económicos. Y lee sobre cualquier cosa. Si lo ligamos con las recomendaciones pasadas, pues por supuesto, si tú no te quedas con dudas, buscarás libros de diferentes conocimientos y amplias tu abanico, encontrarás conocimiento, pero ahora sí, estamos en la mejor época para leer.
y no solamente para leer, sino para obtener la lectura. Libros digitales, audiolibros, porque no tienes que forzosamente hacer la lectura material de texto gráfico. El chiste es que te acerques a textos de autores que ampliarán tus niveles de conocimiento. ¿Y saben qué? Me acabo de dar cuenta que las otras 3 recomendaciones que no dependen de mí son tan puntuales que vamos a dejar como tema para nuestro siguiente videoblog. Por lo tanto, en el videoblog de la próxima semana continuaremos en cómo ampliar nuestros conocimientos. De momento te invito a que visites la página imagenpublica.mx. Bien, chicos, entonces les decía que esto, fíjense cómo ya nos dieron unos tips y fíjense que cómo está ligado la comunicación directamente a la cuestión del conocimiento. Entonces, este es el primer video. Ya ahorita en cuanto genere la liga, les hago llegar el otro video de la segunda parte, ¿ok? Para que lo terminen de revisar. Pero esto es básicamente todo y bueno, con esto estaríamos terminando la parte de la clase de hoy. Ay, no sale. Imagenpublica.mx encuentras todo el conocimiento de la imagen. Entonces, hasta aquí queda pendiente y este es el segundo, miren, pero este ya se los hago llegar ahorita con la liga del video de la clase. ¿Ok? Pues chicos, esto es básicamente lo que tenemos que estar trabajando. Si se dan cuenta, no está tan complicado, nada más es cuestión de que ustedes se pongan un poquito más truchas en lo que se refiere a comunicación. Pongan atención en los consejos que se les está dando y cómo ir manejando este aspecto de la comunicación formal, sobre todo. ¿Va? Sale, chicos, pues un gusto. Nos estamos viendo y bye bye.